El Estado Islámico es una organización terrorista islámica que controla vastos territorios en Siria e Irak, donde en julio del 2014 estableció el califato, una forma de Estado dirigida por un líder político y religioso, el autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi, de acuerdo con la ley islámica o Sharia. Bueno, de hecho ISIS significa el Estado Islámico de Irak y Siria, y básicamente hablamos de un grupo terrorista integrado por una facción radical dentro del Islam sunita. Sí, no sé si saben ustedes, pero el Islam está dividido como en 4 grandes vertientes, 2 principales, una es el sunismo y otra es el chiismo. Y entonces dentro de los sunitas pues está como que una facción que es como una facción que es como militar, ultra radical, que inclusive considera enemigos a los musulmanes que no sean tan ortodoxos como ellos, lo cual es algo bastante radical dentro del Islam, porque en el Islam se supone que no puede inclusive matar, asesinar o hacerle daño a alguien que no sea que sea musulmán. El hecho de que estén dispuestos a dañar a alguien que es musulmán, o sea, implica o representa una ruptura bastante fuerte dentro del mismo Islam. Entonces este grupo, con esa visión tan radical, básicamente lo que está respondiendo es a una Siria que tiene una élite gobernante de origen chiita alawita, y una mayoría de población sunita. Es decir, aproximadamente un 85% de la población es de origen sunita y solo un 13% es chiita. Pero ese 13% chiita gobierna como una dictadura totalitaria al otro 85% sunita. Los sunitas son mayoría entre musulmanes. Se estima que el 86 y el 90% pertenecen a esta corriente y se ven a ellos mismos como la rama más tradicional y ortodoxa del Islam. En este caso, la tradición hace referencia a prácticas derivadas de las acciones del profeta Mahoma y sus allegados. Así, los sunitas veneran a todos los profetas mencionados en el Corán, pero particularmente a Mahoma, quien es considerado el profeta definitivo. En cambio, los chiitas, que iniciaron como una facción política, literalmente Shir Ali, o el partido de Ali. Estos eventos están detrás de conceptos, y los chiitas también cuentan con una jerarquía de clérigos que practican una interpretación abierta e inconstante de los textos islámicos. Pero son la mayoría de la población en Irán, Irak, Bahrein, Azerbaiyán. Se estima que los chiitas actualmente suman entre 120 a 170 millones. El Estado Islámico no domina mucho territorio, pero llegó a dominar bastante territorio desde el punto de vista de que llegó a controlar todo el norte de Irak y básicamente el oeste y gran parte del norte de Siria. ¿Sí? En algún momento hablamos de básicamente casi una tercera parte de Siria y una cuarta parte de Irak. Sin embargo, hoy en día, después de que fueron echados de Mosul en Irak, y después de que han avanzado en Siria las fuerzas de Bashar al-Assad, entonces se ha reducido significativamente. Ya no están dominando tanto territorio como estaban hace 2 años, pero siguen todavía controlando nichos. Así eran las fronteras de Daesh hace más de 2 años, cuando autoproclamó el califato sobre Irak y Siria. Pero el viento no ha soplado a su favor. Estas zonas en color amarillo muestran los territorios que Daesh perdió en 2015 desde Tikrit en Irak hasta Kobán en Siria, y estas partes pintadas en rojo corresponden a las pérdidas territoriales de Daesh en 2016. Según la consultora IHS, que ha elaborado el mapa, el territorio controlado por Daesh se redujo a un 14% en 2015 y otro 12% en la mitad del presente año. Estiman que ahora solo controla un poco más de 68.000 kilómetros cuadrados. Es que es algo complicado desde el punto de vista de que dentro del Islam
lo que sucede es que actualmente hay un conflicto. Es un conflicto de poder y religión entre dos facciones islámicas. Digamos que una es la facción chiita, pero dirigida por los iraníes, y otra es la facción sunita, dirigida por los sauditas. Entonces los árabes sauditas versus los iraníes están provocando una dinámica de conflicto en Medio Oriente que yo le llamo una guerra fría islámica, porque tiene una dinámica de guerra fría, es muy similar a una guerra fría, pero esta guerra fría que está ocurriendo se traduce en ayuda de Irán para los grupos chiitas, ayuda de Arabia Saudita y sus aliados como Qatar y como Bahrein para los estados y las guerrillas que apoyan a los sunitas. Y en ese conflicto, entonces, está justamente el pueblo sirio atrapado en medio de ese enfrentamiento. Los iraníes le llaman secta takfirí, que significa una secta takfirí, que es un grupo islámico que es capaz, tan radical, que puede matar a otros islámicos cuando se supone que la ley islámica lo prohíbe, la sharia lo prohíbe. ¿Cómo ve la ONU la seguridad del sistema internacional? Obviamente para Naciones Unidas es una prioridad la seguridad, y tanto a nivel global como obviamente de su personal. En este caso, y yo que trabajo para el Departamento de Seguridad de Naciones Unidas, le comentaba a tus compañeros hoy en la mañana que somos una agencia más de las 23 agencias, fondos y programas que está creada en Guatemala, porque también está en todos los países donde Naciones Unidas tiene operaciones, y que es una oficina que se dedica justamente a ver el nivel de riesgo, a evaluar el nivel de riesgo y de vulnerabilidad de los programas que se llevan a cabo en cada país para poder emitir medidas de seguridad preventivas y mitigatorias para el personal, porque es un tema de mucha relevancia, todo lo que es la seguridad, ¿verdad? De hecho, ustedes saben, hay un Consejo de Seguridad, bueno, hablando a nivel global, de Naciones Unidas, que cada vez que hay una situación de guerra o que se vislumbra, como en el caso de lo que está pasando ahora en Siria, pues se reúnen para tomar decisiones importantes a nivel global, ¿verdad? Entonces, es muy importante, hay mucho de qué hablar, pero yo les voy a contestar las preguntas desde la perspectiva de lo interno del sistema de Naciones Unidas y cómo todo el tema de seguridad es de suma importancia para el personal que elabora tanto en distintos proyectos en el campo como en la ciudad. ¿Okay? El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Este se compone por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes. La evaluación del último índice global de paz nos dice que pues son los países del Medio Oriente: Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán, Siria, Yemen, Somalia, India y Egipto, los que están más afectados actualmente, pues en la última evaluación, creo que se hizo en diciembre del 2017, por los actos terroristas o por grupos terroristas. Sin embargo, hay otros países que, aunque no tienen grupos terroristas, están siendo afectados las grandes potencias, como en países de Europa, donde hemos tenido actos terroristas, y en Estados Unidos, que aunque no haya presencia de grupos terroristas, hay personas que se identifican con las ideologías de estos grupos y deciden tomar acción por su cuenta en nombre de algún grupo terrorista, pero muchas veces es conocido como una figura que se llama la figura del lobo solitario, que por ejemplo es una persona que no tiene ningún origen del Medio Oriente o islámico, y por ejemplo un ciudadano americano que está en su casa, que empieza a ver videos de los grupos terroristas y se empieza a identificar sus ideologías, y de pronto decide que va en el nombre de Alá defender esas ideologías, y lleva un arma a una escuela, a un cine, a un lugar público, y empieza a disparar, que es lo que ha sucedido en los últimos años, y no solo en Estados Unidos y en otros países de Europa, ¿verdad? Entonces, digamos que la amenaza del terrorismo no solo está presente en los países del Medio Oriente, sino también en las grandes potencias, ¿verdad? Ninguno de nosotros está apartado del río de la humanidad.
Ninguno de nosotros somos individuos separados de la totalidad, sino somos parte de algo mayor. Contribuimos al río, tenemos nuestro ser en el río, y en ese sentido somos responsables de la totalidad del río. La forma de acabar con el terrorismo es verlo, entenderlo y cortarlo de raíz. Es abrir los ojos y darnos cuenta en la realidad en la que vivimos, uniendo fuerzas, siendo todos uno mismo, rompiendo barreras y ponernos en contacto con el amor que arde dentro y volvernos parte de una solución, parte del río. Y es entonces ahí donde quizás la humanidad tenga una oportunidad, porque tú eres el mundo y el mundo eres tú.